amor lleno de luz, llevaste en tus hombros nuestra carga. Al resucitar, venciste la oscuridad. A cada rincón tú llevas perdón, tu gracia rescata a los perdidos. Siguiendo tu voz, nos guías a nuestro hogar. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Que se haga, Señor, tu voluntad, tu reino estableces en la tierra. Nuestra libertad solo en Jesús está. La vida eres tú, camino y verdad. Borraste mi culpa con tu gracia. Tú eres Señor, reinas en majestad. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Oh, en tu amor brillaremos, tu nombre levantaremos. 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 Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Nuestro Salvador, esperanza das a nuestro clamor, tú responderás. Oh, Hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que estén muy bien. Como verán, hoy tenemos otro formato. Pero bueno, espero que no haya ningún problema, que podamos salir todo aquí bien. Si ven que de vez en cuando volteo para aquí a mi derecha es porque aquí tengo mi computadora. Y pues todo lo estoy manejando aquí. Espero que se esté escuchando súper bien. Me da mucho gusto saludarlos. Quiero empezar dándoles muchas gracias por todo el cuidado que tienen por cada uno de la iglesia, de verdad, que las oraciones se sienten impresionante. Así que quiero instarlos a seguir orando unos por otros. Vienen tiempos complicados, cada vez escuchamos más casos cercanos y eso está bien complicado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les parece si empezamos orando para que Dios guíe el estudio? Padre, gracias porque pues nos regalas los medios,
para seguir congregándonos, para seguir estudiando tu palabra, escuchando tu voz. Como cada domingo, Dios, queremos rogarte que no escuchemos palabra de hombre. Queremos pedirte que escuchemos a tu Espíritu Santo hablando claro, firme a nuestros corazones. Gracias por preparar cada domingo un mensaje que nos aliente y nos lleve a enfrentar nuestras vidas, a acercarnos más a ti. Hoy no queremos que sea la excepción, Dios. Queremos sentirte en cada palabra, Dios. Así que guía este estudio. Gracias por la iglesia que tenemos. Gracias por las oraciones de cada uno de nosotros, Dios, por los demás. Gracias por esta unión que tú has formado en medio de este caos. Te pido esto solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Se siente, la verdad, te voy a confesar, un poco raro estarle hablando solamente a la cámara. Pero bueno, así me acordé de Ale diciendo el domingo pasado eso, ¿no? Que es raro. Y sí es un poco raro, nunca me había tocado. Pero bueno, esperemos que Dios se inunde con mucha gracia. Hoy tengo preparado un estudio que se llama ¿Cómo vencer a gigantes? Y obviamente vamos a hablar mucho de este tema de David y Goliat, ¿no? Vamos a seguir con nuestra serie de estudios que hemos venido trabajando durante ya bastante tiempo. No sé si alguien tenga el dato, pero ya llevamos algunos años. Pero bueno, esta historia ya la conocemos, la conoce la mayoría, inclusive gente que no se reúne con frecuencia. Es una de las historias más conocidas, ¿no?, entre cualquier persona. Y vamos a dividir estos estudios de David y Goliat en aproximadamente unos 3, por lo menos. Vamos a ir viendo un poco más de detalles más adelante. Por lo pronto vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos el anterior estudio. Y no sé si te acuerdes, pero empezamos a ver cómo por el orgullo de Saúl, por su corazón que estaba literalmente ya hecho piedra. Leímos este versículo de 1 Samuel 16, ¿no? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y me acuerdo que platicábamos, ¿no? O sea, este espíritu malo, pues sí se refiere a un demonio, ¿no? Que fue enviado por parte de Dios para corregir un tanto a Saúl, para traerlo de regreso. Todo este concepto yo creo que ya te debe traer loco con este concepto del patriarcado y el tema de traer a los perdidos a casa. Pero es bueno estarlo repitiendo porque definitivamente necesitamos escuchar que Dios va a hacer todo lo posible siempre por traernos de vuelta, ¿no? Traernos de vuelta a casa. Eso es maravilloso. Y creo que es bueno que lo estés meditando constantemente. También vimos un poco acerca del corazón de David. Vimos cómo a pesar de haber sido ungido rey de una vez, él acepta ir, pero como arpero, no sé si se dice así, pero a tocar el arpa con el rey Saúl, aún sabiendo que su destino, el propósito de Dios para su vida, era ser rey, ¿no? Y aquí hay un punto bien interesante que tocaremos más adelante, pero que te empezaré a dar una introducción. Y es que tengas mucho cuidado con lo que escuchas, porque si bien es cierto, la alabanza podía calmar inclusive a este cuate ahí todo con el demonio a un lado, ¿no? Llegó a hacer muchas locuras, quería matar a todo mundo, inclusive a David, que a pesar de que dice que lo amó, pues en algún punto empieza a perseguirlo. Entonces tenía una cabeza y un corazón muy apartado ya de Dios, y las alabanzas traían paz a su corazón, aunque sea 3 minutos. Digo, no era suficiente, porque para Dios, con Dios, es necesario arreglar nuestra vida, entregar, y eso es mucho de lo que vamos a ver hoy. Pero
quiero que pienses en eso. Si esas alabanzas pudieron provocar o pueden provocar un buen ambiente, me refiero a el lugar en donde estás, ¿no? El cuate que estaba ahí todo echando espuma, pues ya no echaba espuma, ¿no? Ser un ambiente mejor, óptimo. Si eso puede provocar la alabanza, entonces también tenemos que empezar a pensar qué puede llegar a provocar la otra música que escuchamos. Tenemos que cuidar entonces la música que escuchamos y te adelantaré un poquito de lo que veremos más adelante, pero quiero que entiendas que en este concepto de guerra espiritual que estamos viendo, ¿no? De dos reinos enfrentados, el reino de Dios y el reino del diablo, en este sentido, quiero que entendamos que el diablo sabe que seguimos en guerra y que va a utilizar muchas cosas para atacarnos, muchas áreas. Y tenemos que ser conscientes de que tal vez estar poniendo ahí nuestro heavy metal, ¿no? En nuestro hogar, pues también le da otro ambiente completamente diferente al que Dios quiere que reine en nuestro hogar, ¿no? Y pues bueno, antes de avanzar, me gustaría dejar claro un tema, ¿no? No me gusta tener lagunas que nos permitan malinterpretar el texto. Entonces, les voy a tratar de explicar cierto tema. Son versículos que ya leímos, que ya estudiamos un poco, pero en ese sentido, pues sí me gustaría que nos quede claro cómo es el manejar de Dios. Este versículo que estudiamos en el estudio pasado dice que el Espíritu de Dios se alejó de Saúl, se fue de Saúl. Ajá. Tenemos que ser conscientes que a medida que ha avanzado el tiempo, que han cambiado las épocas, pues Dios ha trabajado de forma diferente con la humanidad, con su pueblo, con la iglesia. O sea, no es la misma forma en que nos comunicamos con Dios el que lo hacía Eva y Adán, ¿no? No es la misma forma porque Dios caminaba con ellos. No es la misma forma en que nos comunicamos con Dios ahora que en la época de los profetas. Y más adelante también ahora hablaremos un poco más acerca de esto. Pero quiero que quede claro que en definitiva la forma de actuar de Dios a medida que va pasando el tiempo ha cambiado, ¿no? La forma en que nos podemos comunicar con Él y Él se comunica con nosotros. Obviamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pues no tenían el Nuevo o la Biblia completa y por eso pues necesitaban profecía, por ejemplo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo utilizaba a ciertas personas, los llenaba con su espíritu y entonces en ellos actuaba. Inclusive hay casos en la Biblia en que el Espíritu Santo utiliza gente inconversa o como le quieras llamar, ¿no? Ajenos al pueblo de Dios, pero para cumplir sus propósitos. Y así era un poco el actuar. Todas estas etapas de formas de actuar de Dios se le llama dispensaciones, o hay gente que le llama así dispensaciones. No es un nombre que venga bíblicamente, pero sí se puede ver como ciertas límites, ¿no? Entre las formas de actuar de Dios. El Espíritu Santo pues era antes, se movía con libertad, ¿no? A su libre decisión, donde quería. En este caso con Saúl, pues dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de él. Oye, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Sigue siendo Dios, ¿no? En esencia. Y en ese sentido, pues, también hay otro caso, ahí tienes a David, que a pesar de que peca, dice la Biblia que jamás se apartó el Espíritu de Dios. ¿Por qué lo decidió así? Mira, eso es precisamente decisión suya, ¿no? Él sabe por qué lo hizo así. Pero bueno, entonces el punto es que ha trabajado diferente a medida que van pasando las generaciones. Y te voy a leer Hebreos 1, del 1 al 2, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí lo que quiero dejar claro con estos versículos es dejar claro que la forma en que ahora el Espíritu Santo, Dios, actúa en nuestras vidas hoy en día. Te podría hacer una pregunta. ¿El Espíritu de Dios se va de nuestras vidas hoy? La respuesta es no. La respuesta es la forma de actuar de Dios en la época de la iglesia, que es la que vivimos. Ahora es diferente, hemos sido dotados con ese Espíritu Santo que no se sale de nosotros, que se mantiene ahí. A partir de aquel día prometido por Jesús, en el día del Pentecostés, el Espíritu Santo entró a todos los que recibieron a Cristo, y no solo eso, sino que se queda con cada uno de nosotros, morando con cada uno de nosotros, y ya no sale. Ahora, la forma en que sabemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón es porque se contrista, ¿no? Dice otro versículo, se apaga, te redarguye, pero no se sale. Ajá. Es como, bueno, de hecho en el día de Pentecostés dice que es como un fuego que se divide y va por todos, ¿no? Así lo representa como un fuego en tu corazón, imagínalo así. Es una referencia. Y en ese sentido, piensa que tienes un fuego en tu corazón cuando recibes a Cristo grande. Pero va pasando el tiempo, vamos permitiendo cosas y ese fuego va disminuyendo, se va tapando la salida del gas, ya no sale tanto, ¿no? Ya no es una flama tan viva. Eso es apagar al espíritu, ¿no? Oye, ¿por qué me cuesta trabajo orar o leer, ¿no? Tener mi tiempo devocional, dedicarle tiempo a Dios. Bueno, pues tal vez la flama está de este tamaño. Y entonces ahí les puse este otro versículo que es Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados, marcados. Estoy preparando una serie de Apocalipsis y ahí hablaremos de los que van a ser sellados, pero al revés, ¿no? Por la bestia, es decir, por el diablo. Y en ese sentido, pues ya es un sentido de propiedad, ¿no? Y nosotros ya somos propiedad de Dios, ya hemos sido sellados por Dios. En ese sentido, pues el Espíritu Santo no se sale de nuestro corazón. Y esto es posible por la perfección del sacrificio de la cruz. Fue tan completo, fue tan, pues sí, completo, que perdonó nuestros pecados, los que habíamos cometido antes de Cristo, los que cometimos con Cristo y los que cometeremos con Cristo. Es decir, perdonó absolutamente todo. Es una salvación completa. Y para decir esto tenemos y necesitamos fundamentos, porque al final de cuentas, pues yo puedo hablar y decir, no, Cristo no se sale, el Espíritu Santo no se sale, o lo que sea, ¿no? Quiero que aprendas tú a tener fundamento en todo lo que dices, en todo lo que estudiamos, en todo lo que hablamos. No me gustaría tener este tipo de huecos, lagunas mentales, como para empezar a divagar. ¿Por qué se salió el espíritu de Saúl? ¿No? Igual y se sale de mí, ¿no? Pues ya pequé. Tenemos que entender que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue perfecto, fue por siempre. Cuando eres perdonado y punto. Cuando Dios te perdona por siempre. Si cada que pecáramos tuviéramos que volver a recibir a Cristo, ¿te imaginas? Nadie iría al cielo. Nadie iría al cielo. Y se trataría de obras. De mantenerme sin pecar para entonces entrar al cielo. Y entonces los que estén en el cielo, imagínate diciendo, pues yo sí me mantuve sin pecar un día, por eso estoy aquí, ¿no? En lugar de este sentido de la salvación que es, tú no puedes, pero Él lo hizo todo. Él lo hizo todo por ti. Y entonces cuando lleguemos al cielo vamos a vernos emblanquecidos, ¿no? Llenos de Él, en la perfección de Cristo, y voltearemos atrás un vistazo rápido y diremos, estoy aquí por el Cordero,
por mi Salvador, por el que está ahí enfrente de mí con sus marcas, ¿sí? Estoy aquí por Él, no por mí. Entonces, evitemos dejar temas a la deriva. Esto es lo que creemos y esto es lo que dice la Biblia. Entonces, espero que nadie regrese ahí con teorías raras, ¿no? Y que regrese ahí con el tema de la predestinación y... No, pues ya para qué hacen campañas si Dios ya tiene elegidos quiénes van a ser salvos y quiénes no, ¿no? Espero que estemos súper firmes en lo que creemos. Uh-huh. Y aquí pongo una pregunta, dos preguntas interesantes, ¿no? Que nos van a llevar a introducir el tema del estudio. Y es, ¿cómo puedo yo ganar batallas? La semana antepasada, bueno, cuando me tocó predicar en la última vez que nos vimos, hablábamos de esta guerra espiritual. Entonces podríamos empezar a hablar de cómo yo puedo ganar batallas, cómo puedo vencer gigantes, cómo puedo yo ser David venciendo a Goliat, ¿no? En ese sentido, comencemos a traer a la memoria entonces ese estudio pasado, ¿no? Entender que hay dos reinos que están siendo enfrentados todo el tiempo, el reino del diablo y el reino de Dios. Y la batalla es todo el tiempo, no solamente cuando nosotros entramos al campo de batalla o decidimos participar en la guerra, sino que la batalla se libra con o sin nosotros. Y bueno, en ese sentido hablaremos un poco de consejos, tal vez, ¿no? En este y en próximos estudios, en alguno tocaremos el tema de la humildad. En este en específico, me gustaría centrarme en la forma correcta de enfrentar una batalla, y es empezar la batalla, salir al campo de batalla. Hoy vamos a hablar mucho, decidí hablar acerca de esto pues porque Dios ha hablado mucho a mi vida, a mi corazón, en mi tiempo devocional. Esto no es magia, esto es porque te acercas a Dios y no es como que, ay, me acosté y Dios me bendijo con la predicación de hoy. Sí, claro, ¿no? No, esto es vida, ¿no? Entonces, como es vida, pues me atreví a compartirte mucho de lo que Dios está hablando a mi corazón en estas épocas complicadas, difíciles, y Dios me está llevando en muchos sentidos a sumarme a la batalla, pero con un corazón sincero, con convicción, ¿no? Y sabiendo que para estar en la batalla necesito enfrentar mi vida, necesito arreglar, necesito ser sincero, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que ir aprendiendo, teniendo tacto para enfrentar nuestra propia vida, para arreglar nuestro corazón, para servirle, para ser ese David que pasó de ser el que cargaba las cosas, el que cargaba las espaditas y todo, a enfrentarse con el tipo con el que nadie se quería enfrentar. Ajá. Y eso es algo que vamos aprendiendo con el tiempo. Obviamente, imagínate ese nuevo creyente, ¿no? Que tiene todo el fuego del Espíritu Santo, está sintiendo cómo está cambiando su vida, Dios tiene victoria sobre áreas, pero pues no sabe compartir. Entonces a la hora de compartir, pues oye cuate, te vas a ir al infierno, pecador, ¿no? Lo que sea. Esa persona pues tiene que ir agarrando sabiduría, conocimiento, y es un proceso. Si yo llego con un nuevo creyente, por ejemplo, que sigue trayendo colgado un ídolo, imagínate esa escena. Ya recibió a Cristo, pero le cuesta trabajo deshacerse de ídolos. Y yo lo primero que hago es decirle, quítatelo, ¿no? Y lo trato de una forma diferente que Dios me trató a mí. Eso solamente le pondría una dura carga al que está enfrente. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que la vida espiritual que Dios nos ha regalado es progresiva, ¿sí? El propósito de Dios es que vayamos madurando poco a poco, que vayamos por áreas más profundas y que no solamente ya no nos enrollemos con que si tengo que traer colgado mi ídolo que traía antes, sino que ahora vayamos más, ¿no? Como te decía al principio, ¿qué escucho? ¿Qué leo? ¿Qué veo? Ajá. Esa es la vida espiritual, es un proceso y vamos aprendiendo a compartir qué es lo que Dios quiere de mí, en este sentido de estar acostumbrados a ser
cosas religiosas, ¿no? Para agradar a Dios, pues tenemos que aprender a ganar nuestras batallas espirituales, a vencer a los gigantes. Y esta guerra espiritual, esta guerra entre estos reinos, no se gana con nuestros años en Cristo, o mostrándoles a los demás los santos y perfectos que somos, juzgando a los demás, dándoles de bibliazos. Ajá. Si tú y yo queremos servir a Dios y queremos que aquellos que amamos reciban a Cristo, tenemos que ser sabios y buscar ir madurando poco a poco. No puede ser que, yo les decía en un discipulado, no puede ser que tenemos 20 años en Cristo y no sabemos Juan 3:16 solamente, ¿no? Eso habla de alguien que no ha ido progresando en su vida espiritual. O ya tienes 10 años en Cristo y tienes conflictos existenciales con ciertas áreas básicas, ¿no? Espirituales. Eso es alguien que se ha conformado en su vida espiritual, que no ha ido profundo, que no le ha interesado contestar estas dos preguntas: ¿cómo gano batallas y cómo venzo a mis gigantes? Vamos a leer lo que sigue en nuestra historia. Se encuentra en 1 Samuel 17 del 1 al 3. Se los voy a leer. Aquí más o menos comenzamos la historia de David contra Goliat. Está medio pixeleada la imagen, ustedes ignórenlo, pero ese es el valle donde se encontraban. Ahorita que vayamos leyendo, imagínatelos a los filisteos en un montecito y a los israelitas en otro. Es porque es exactamente el valle donde se enfrentó David contra Goliat. Más o menos, imagínate un tipo de 3 metros, un poquito más, un poquito menos, pero por ahí andaba, ¿no? El Goliat. Un cuate gigante, gigantesco, ¿no? El doble de varios que ya dejaron de crecer. Dice 1 Samuel 17 del 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Este es el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Entonces imagínate, de este lado está en un montecito Israel y en otro montecito a los filisteos. Estaba a punto de acontecer una guerra contra los filisteos. ¿Eran contendientes desconocidos para los israelitas? No, de ninguna manera. Por lo menos ya 4 veces en lo que va de 1 Samuel ya se han enfrentado. Eran enemigos recurrentes para Israel. Saúl, inclusive, en la anterior vez que vimos uno de sus errores, por ser religioso los deja escapar, y aquí los tienes de nuevo. Y aquí la pregunta que les hago es: ¿quiénes son los filisteos y quién es Goliat en nuestra vida? Tú podrías pensar que Goliat y los filisteos representan a esas broncas de pues no puedo pagar mi renta este mes, ¿no? Me quedé sin dinero para mis alimentos, ese broncón que se avecina, que tú no buscaste. Podríamos pensar que son problemas de este tipo. Pero quiero que pienses en toda la historia de los filisteos. Piensa en que son enemigos que Dios pidió que exterminaran de la tierra, pero que nunca echaron. Versículos anteriores, la instrucción era: extermina, pero por poner leyes, límites, hacer esto una religión, Saúl los deja escapar. Y entonces, al final de cuentas, pues entonces no es esa renta que no puedo pagar, sino más bien aquella área que Dios me ha pedido echar fuera, pero sigue ahí. ¿Te suena? ¿Qué pueden ser esas áreas? ¿Cuáles pueden ser esas áreas? Todas aquellas áreas que Dios te ha pedido, pero te has resistido a entregar por años. Ahí ves a Goliat,
Dice el versículo 4 de Primera de Samuel: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Goliat, tu Goliat, mi Goliat, puede ser, no sé, ataduras a la pornografía, mentiras para otros, la avaricia para algunos, el cigarrito que no quieres dejar, ¿no? Una actitud negativa contra tu esposa y te sigues justificando porque pues ella también se porta mal conmigo, o es peor, o me trata peor. Ajá. Tú mismo, tú misma, ponle nombre a tu gigante. Saúl y también Israel tuvieron muchas oportunidades para vencer esos gigantes, muchos momentos llenos de gracia de Dios, donde Dios estaba con ellos, pero los dejaron ir, ¿no? Los dejaron vivir, los dejaron vivos. Y así quiero que entiendas que también todas estas áreas, también Dios nos ha dotado con la gracia suficiente para tener victoria, ¿sí? Ahora quiero que pienses en la vida que llevaba Israel con los filisteos viviendo en medio de ellos. En algún punto se sintieron cómodos, compartiendo sus viñas y todo lo que tenían, los frutos que tenían con estos filisteos, pero quiero que pienses, ¿Israel vivía cómodo con los filisteos, rodeándolo o robándoles? De ninguna manera. Y eso también es algo que tenemos que entender nosotros. Todos los pecados que no entregamos impiden que disfrutemos nuestra vida con Cristo. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, una de las características del Espíritu Santo es que se contrista cuando pecas, se apaga, se hace chiquito. Es decir, no puedes llegar a disfrutar tu vida porque el Espíritu Santo te redarguye. Se contrista en tu corazón. Entonces, si tú eres el alma de la fiesta y no pasa nada, lo más seguro es que esa persona no tenga a Cristo. Porque el Espíritu Santo te lleva a tener dolor de tu vida. Es esa persona que se fue al antro, llegó a su casa arrepentido, llorando, diciendo, nunca jamás lo vuelvo a hacer. O se siente súper incómodo y se va. Y comienza a entender que ese no es su lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te estorba o no se estorba para entender que ya no tendríamos que estar viviendo así. Entonces, en ese sentido, quiero que pienses en Israel. Israel no disfrutaba su vida con los filisteos ahí todavía. Y es que es imposible disfrutar una vida que Dios no planeó para nosotros. Entonces tenemos que empezar a enfrentar nuestra vida. Que ponerle, que ser jueces de nosotros mismos, porque de otra forma será imposible disfrutar nuestra vida. Y es algo que escribió nuestro próximo rey que vamos a estudiar. Les voy a leer este versículo de Salmos 32 del 3 al 5 que describe a la perfección que es vivir escondiendo pecado con Cristo en mi corazón, ¿no? Siendo salvo. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y no pienses solamente en aquellas cosas grotescas como las que te enlisté hace rato. Quiero que empieces a pensar en toda esa comunión que tenemos con el reino equivocado, con el reino del enemigo, con el mundo. Quiero que pienses en todas esas cosas que solapamos en nuestra vida, que justificamos, que nos esforzamos por decirle al mundo con nuestra forma de hablar, lo que sea, que no está tan mal hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Que a mí no me va a matar el cigarrito, ¿no? Que en mi caso no hay problema si inundo mi casa viendo películas de terror, ¿no? Si me la paso escuchando heavy metal, si de pronto se me da el ojito a la revista
de las chicas con poca ropa de la tienda de revistas, ¿no? Lo que sea. Entonces nos esforzamos por justificar esas áreas. Esas áreas también son nuestros filisteos. No pienses solamente en las áreas grotescas, en las que con las que hemos batallado durante años. Tal vez piensa también en todas aquellas que solapamos, que nos esforzamos por justificar. Piensa en todas aquellas cosas que hacen incongruentes nuestra vida cristiana y hacen parecer que entre aquellos dos reinos que están en guerra en realidad hay una tregua. Y podríamos empezar a pensar, sí, me acerco a Dios, pero amar incondicionalmente a mi esposo, ni loca, o ni loco amar incondicionalmente a mi esposa, no sabes cómo es. ¿Ah? Sí, claro, quiero que mi familia se convierta, pero dejarles la herencia de mi padre sin pelearla y traer abogados, ¿no? De ninguna manera. No estoy loco, no estoy tonto. Sí, claro, quiero bendición en mi vida, pero dejar de darle entrada a la actividad de demonios con las películas que veo, ¿no? Qué exagerado, ¿por qué me pones esos límites? Quiero que entiendas que en algún punto para Israel fue normal cohabitar con todas esas naciones que Dios les pidió que exterminaran, que arrasaran, que sacaran de la tierra prometida. ¿Cómo pasó eso en su cabeza? Tal vez lo empezaron a justificar, ¿no? Tal vez empezaron a poner pretextos, así como tú y yo, en áreas en nuestra vida, comenzamos a justificar. Este cuate está exagerado, mejor voy a quitar la predicación porque no se trata... Ay, sí, claro, sí, ¿qué me va a hacer escuchar mi heavy metal, no? Ni que fuera qué, ni que hubiera actividad de demonios ahí, ¿no? Y empezar tú a justificar, ¿ah?, ciertas áreas y empezar a hacer familiar ciertas cosas que por supuesto no lo deberían ser. Obviamente el justificar ciertas áreas pues no las hace correctas. Quiero aclararte que esto no se trata de santurrones, de ser santurrones y decir que todo está mal. No se trata de eso, de ninguna manera. Esto se trata de entender ciertos puntos que te enlisté aquí. Se trata de entender que no hay comunión entre las tinieblas y la luz, no hay forma. Se trata de entender que no hay nada en este mundo a que aferrarnos. Si algo me ha quedado claro en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de pandemia, es que no hay nada en este mundo que valga la pena como para aferrarme a eso. Ni mi trabajo, ni mi dinero, ni nada, ni mi salud. No hay nada en este mundo que valga la pena como para vivir por ello. Ajá. Entonces, eso nos debería de llevar a entender que debe de haber una división, que nosotros sí podemos vivir por algo que no se quema con el fuego, con algo que no es de madera, heno y hojarasca, sino que es de algo que nunca va a dejar de existir, que son bendiciones duraderas, que podemos empezar a poner los ojos en las cosas de arriba, que defender mis pecados, que defender las áreas equivocadas en mi vida, es defender un reino que no tiene nada correcto por lo que vivir, nada provechoso por lo que vivir. Se trata de entender, ahí me faltó completar la frase, pero de entender que el diablo sigue atacando. La guerra sigue, como te decía al principio, contigo o sin ti, la guerra sigue y el diablo sigue utilizando ciertas áreas, ciertas cosas para atacar nuestra vida, para seguir haciéndonos tropezar, para hacernos siervos inútiles, que no lleven la palabra, que no den testimonio. Para todos los que me escuchan, para todos los que tenemos a Cristo, tenemos que entender, Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sé, pero viene pronto. Y no podemos estarnos enrollando en defender a nuestro grupo de heavy metal y pensar que podemos prosperar en nuestra vida espiritual, que podemos traer bendición. Además,
no vale la pena, ¿no?, jugársela en la vida espiritual por este tipo de cosas. No podemos estarnos justificando en no amar incondicionalmente a nuestra pareja por cómo es ella o cómo es él. No podemos esperar ser de bendición para nuestra familia, permitiendo nuestras reuniones para socializar, ¿no?, para conbeber y llegar borrachos a casa. No podemos esperar hijos que vivan bien, que tengan un futuro estable, mientras ven a padres inconstantes, incongruentes en la vida espiritual. No se puede, no hay forma. Ajá. Así que tenemos que estar muy conscientes que Satanás sigue atacando, que la guerra sigue, a pesar de que nosotros estemos un poco aletargados, dormidos. Ajá. Aquí les puse un versículo que es 2 Corintios 6, del 12 al 18, se los voy a leer. Del 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Israel y muchos de nosotros estamos acostumbrados a convivir con un mundo completamente contrario a Dios, a ser creyentes con manchas mundanas y pensar que esto dará buen testimonio o dará buen fruto. Piensa en esto. Tú estás dando testimonio a tus hijos, ¿no? Entonces tú les dices, obedece a Dios, pero a ti te ven dándole mordida al de tránsito. Ahí hay incongruencia. Ahí te puedes dar cuenta que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es confuso cuando nosotros no vamos a la par de lo que predicamos. Entonces, en ese sentido, pues para los que tenemos que estarles hablando de Cristo, si no hay congruencia entre lo que hacemos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, pues entonces estaremos confundiendo a mucha gente. Es imposible disfrutar nuestra vida cuando nuestra entrega es a medias, cuando vivimos escondiendo cosas. No podemos estar en comunión con los filisteos y que Israel crezca como nación y se haga grande y santa, o no adopte los ídolos filisteos. Me le he pasado diciendo últimamente, benditas pruebas que nos hacen entender la posición en la que estamos, que nos hacen entender que tal vez no hemos llenado nuestro almacén espiritual con todo lo que necesitamos para enfrentar todo lo que viene. Benditas pruebas que nos hacen entender que tal vez estamos cómodos, abrazados del pecado, viviendo mal, sin enfrentar nuestra vida, sin procurar madurez, sin procurar avanzar en la vida espiritual, pensando que tal vez vamos bien, pero hay muchas áreas que estamos justificando en nuestro corazón. Estoy dando un estudio que se llama la vida de Cristo en un hombre de Dios, y hay un fragmento que me gustaría leerte, y dice, sin embargo, será en este tiempo, se refiere al tiempo de prueba, al tiempo de tentación, de momentos difíciles. Será en este tiempo cuando verás tu debilidad y se manifestará lo que en verdad eres. Crecer en la vida cristiana
es depender más del Señor. Entonces, benditas pruebas. Pero sin duda tenemos que aprovechar estas situaciones para entender que no podemos seguir viviendo igual, que no podemos seguir en comunión con los filisteos, abrazados al pecado y esperando bendición. Tenemos que ir más allá. Esto es este estudio, más allá de decir pecador a todo el mundo, que lo somos, ¿no? Que si somos sinceros, pues hay muchas cosas que arreglar. Más bien es para alentarnos. Ve a enfrentar al gigante. Dios está contigo. Dios te va a dar la gracia. Ajá. Da un paso más. Sí, ya arreglaste esta área, ya dejaste el alcohol, ya dejaste el cigarro, ya empezaste a abrazar y amar a tu esposa sin que nadie te lo diga, sin que ella te lo pida, ya estás dando fruto. Ve por otro filisteo, ¿sí me explico? Ve por otra nación, ve por otra área para entregarla a Dios de todo tu corazón y seguir avanzando. De eso se trata este estudio. De voltear a ver alrededor y decir, no me puedo estancar, ¿no? El diablo no está dando tregua, como para esperarme, como para decir, pues no voy a entregar, hoy no entrego, ¿no? Hoy no quiero hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer este otro versículo. Dice Salmo 51:2. Y lo puse para entender una cosa, que esto no se trata de ser perfectos, porque pues no vamos a poder serlo hasta que estemos en la presencia de Dios y Él lo haga por nosotros. Pero sí se trata de estar procurando limpieza de nuestro corazón. Eso es lo que dice este versículo. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y sí, no podremos dejar de pecar. Es más, tal vez vengan nuevos pecados o inclusive, y eso sí, va a pasar, aquellos pecados más grandes en nuestras vidas siempre estarán al acecho. Siempre serán puntos débiles, pero no podemos darnos el lujo de convivir con esos pecados y no arreglar, no limpiar nuestras vidas, no pedirle a Dios que nos lave más y más como lo hace David. No podemos darnos el lujo de permanecer sometidos a nuestros pecados. Y al final de cuentas, esto nos va a permitir nunca entrar en una zona de confort, acostumbrados a no tener bendición y a nuestros problemas que siguen creciendo. Tenemos que permitir que estas áreas muestren también el gran poder de Dios para librarnos y que con solo una piedra podamos derribar todas esas áreas que impiden que hoy disfrutemos nuestra vida con Cristo, que provocan que hoy tengamos dudas de si Dios está conmigo o no, y que entendamos que hay un propósito eterno y que Dios se está esforzando para cumplir ese propósito en nuestra vida y no va a descansar hasta haber cumplido ese propósito. Eso lo tenía claro David. Ajá, eso lo tenía claro David. Él entendía, sí, hay un gigantote ahí enfrente, pero Dios no me va a ungir diciéndome que voy a ser rey, sin ser rey, sin llegar a ser rey. No, yo voy a ser rey. Él dice, voy a exterminar no solo a este cuate, sino al que se me ponga enfrente, porque Dios está conmigo. La gracia nos la dio Dios. A medida que enfrentamos nuestras batallas, a esa medida Dios nos va dando la gracia para avanzar un poco más y un poco más y un poco más. Vamos a leer este versículo que me encantó. Es Hebreos 6:1a. Recuerda que cuando pongo A o B es hasta el punto, o después del punto, del primer punto, punto y coma. Dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Esta es una invitación maravillosa. Esta es una invitación a no estancarte, a no quedarte esperando a que los filisteos se vayan solos. Es arreglar tu vida y empezar a descubrir lo que Dios tiene para ti más adelante. Yo quiero ser rey. Yo creo que pensaba eso David. Y Dios me lo prometió, así que por eso mismo voy a vencer a este gigantón. Esto no es nada.
Y si tengo que enfrentar lo que tenga que enfrentar, Dios me va a dar la victoria porque Dios no miente. Y entonces vayamos de victoria en victoria en nuestra vida. Y no aparentemos que podemos aceptar la forma de vida de este mundo como nuestra y vivir bien y en paz. Recuerda que nuestra misión, como aquella que fue entregada a los israelitas, es ser un pueblo apartado para Dios, ser siervos obedientes del Rey. Y eso no significa, obviamente, que vamos a ser salvos por nuestras obras, sino más bien que tenemos clara nuestra misión después de haber aceptado a Cristo. ¿Cuál es la misión que tenemos después de haber aceptado a Cristo? Es muy fácil. Como pueblo de los israelitas, es ser un pueblo apartado para Dios, ser siervos obedientes. Esto es vivir con Dios como Rey. Así de maravilloso es. Y no necesito estar ahí justificando áreas, permitiendo otras, echándome la chelita a escondidas. No necesito de nada de eso, porque esto es vivir con Dios como mi Rey. Para resumir un poco el estudio. La pregunta es, ¿cómo vencer gigantes? ¿Cómo vencer gigantes? Todas esas áreas con las que no puedes, que oras una y otra vez, o aquellas otras áreas que te esfuerzas mucho por justificar en tu vida. Ajá. Y el primer punto de este estudio es, tienes que ir por la victoria. No puedes esperar la victoria en la trinchera, escondido. No, tienes que estar dispuesto a entender, ser consciente que estás en medio de la guerra. Ajá. Y que no puedes permanecer cómodo con los filisteos. Que el diablo no busca nuestra satisfacción, nuestra felicidad, nuestra paz, sino que busca nuestra destrucción. Y es necesario entonces salir a la batalla. Tenemos que aprender a hacer algo, confesar lo que está mal en nuestra vida. No escondiendo absolutamente nada que haya en nuestro corazón. Ser completamente sinceros, transparentes a la hora de acercarnos a Dios y entonces dejar que Dios actúe. Tenemos que procurar subir los estándares espirituales de nuestra vida. Eso es incorrecto de ninguna forma. El que tú empieces a guardar tu corazón, el que tú empieces a guardar, me refiero a tu corazón, de no entregarlo a cualquier persona que te diga, uy, qué bonitos ojos tienes, ¿no? Jóvenes, de no entregar tus oídos a cualquier cosa, tus ojos a cualquier cosa. Eso va a ser de beneficio para ti. Tú eres el que se va a librar de la bota de los filisteos. Tú eres el que va a disfrutar de esa libertad que Cristo ganó en la cruz. Así que es para nuestro propio beneficio. Y sí, no te voy a decir que a partir de hoy ya no hagas nada de lo que sabes que está mal, sino que te voy a pedir y yo voy a procurar eso en oración a lo largo de esta semana y del resto de mi vida, espero. Y es, Dios no solamente perdona esos pecados de los que soy consciente, sino también los que me son ocultos. Es decir, quiero proseguir a la madurez, no me quiero quedar, como dice este versículo que les puse. Ajá, dice, dejando de lado las enseñanzas elementales, no me quiero atorar con, ¿tengo que fumar o no? ¿No? Es correcto irme de borrachera o no, cosas básicas que se van aprendiendo al inicio de tu vida espiritual. Quiero ir por más. Si tú dices que ver a una mujer y codiciarle en el corazón es adulterio, entonces quiero guardar mis ojos. Y como aquel versículo, si mi ojo es ocasión de caer, sácalo, y si mi mano es ocasión de caer, ¿no? Mejor es entrar al reino de los cielos, ciego, manco, lo que sea, ¿no? Pero habiendo guardado nuestro corazón, nuestra fidelidad, avancemos en madurez, en enfrentar nuestra vida. Voltea a ver a tu alrededor. Esto es un caos. Esto es un caos. Y ahora súmale ese caos una iglesia que aprende a vivir a medias. Medio se matiza con el mundo y medio también congenia con la santidad que Dios quiere de ellos.
Así, ¿cuándo vamos a impactar el mundo? De ninguna forma. Si algo necesitamos, es un avivamiento como iglesia. Y el avivamiento empieza por cada uno de los que conforman la iglesia. Empieza por ti y empieza por mí. Y ese avivamiento es por un cuate de 15 años que entiende que fue creado para cosas grandes. Y no importa si el cuate mide 3 metros o 6, Dios ya me lo prometió. Así que voy a enfrentar mi vida, voy a quitar a los filisteos, voy a enfrentar a quien sea posible, pero yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Eso necesitamos. Alguien que avive nuestro corazón. Necesitamos ser esa persona que por su forma de vivir, que por sus decisiones, avive el corazón de otros. Momentos antes de vencer a Goliat, el pueblo estaba temeroso, apartado de razón, sin ver la gracia de Dios, yo creo que pensando, pues mira, igual y otros 2 añitos con los filisteos no vendrían mal, ¿no? Mejor en lugar de estarnos enfrentando aquí, ¿no? Pero piensa en el momento después de haber vencido a Goliat de parte de David, todo el pueblo aplaudiendo, alabando a Dios, glorificando su nombre. Eso hace una vida que deja de vivir a medias y comienza a vivir en plenitud. Dios, lávame más y más. Todos los días lávame más y más de mi maldad y seré limpio. Enfrenta mi vida, no solamente sus pecados que son obvios, también los que me son ocultos, los que justifico, todo en mi vida. Y esa persona va a impactar a su alrededor, va a impactar su familia, su matrimonio, a todas las personas con todas las personas con las que tenga contacto, porque eso es lo que en realidad muestra. Esto es vivir con Dios como mi rey. Y mira, si hasta ahora pues te cuesta trabajo abrir tu Biblia, te cuesta trabajo ahí orar, ¿no? Tienes muy pocas horas rodilla acumuladas. Si te cuesta trabajo memorizar y solamente te sabes Juan 3:16 y Juan 3:16 mal, pues tal vez es porque hay muchos filisteos ocupando el lugar de Dios en tu vida. Voltea, echa un vistazo a tu alrededor. Y si te ha quedado claro que no hay nada que aferrarse en este mundo, con todas las broncas, dime a qué te vas a aferrar si no es a Dios. Si te ha quedado claro eso, entonces vamos a orar. Seamos sinceros con Dios, ¿no? Entreguemos de verdad. Arreglemos nuestra vida con Él. Así que los voy a invitar a orar. Vamos a pedirle a Dios que haga su voluntad en nosotros, que por nosotros empiece un avivamiento en nuestra familia, con tu matrimonio, en tu iglesia, con todos los que te rodean. Vamos a orar. Dios, qué increíble es pensar que las cosas equivocadas que buscan nuestra destrucción, que nos dañan, pueden ser tan comunes y podemos llegar a justificarlas tanto en nuestra vida. Incluso defenderlas más que nuestra propia vida espiritual, que nuestra propia relación contigo. Hoy quiero pedirte perdón por esa actitud. Hoy quiero pedirte perdón por no entregar, por no arreglar las áreas que me has pedido durante tanto tiempo. Y quiero venir a ti delante de tu altar y decirte, perdóname, límpiame, lávame más y más todos los días de mi vida. Llévame a estar a tus pies, buscando limpieza de corazón, integridad, Dios. Que haya congruencia entre lo que predico y lo que hago. Que cada una de las áreas de mi vida muestren lo que es tenerte a ti como Rey, lo maravilloso que es tenerte como Padre.
Quiero que limpies mi corazón, que me lleves a avanzar en esta vida. No me quiero estancar con pequeñas victorias, no me quiero estancar con las victorias que ya me regalaste. Quiero avanzar, quiero ir por más. Quiero ir profundo en una relación contigo. Y en ese sentido, Dios, te pido que tú nos avives, que avives mi corazón. Te pido por un avivamiento en esta iglesia, en tu iglesia. Y no solo eso, sino que te pido un avivamiento que empiece conmigo. Que yo sea el primero en salir de la trinchera a enfrentar a los gigantes que están ahí. Gracias porque sé que de tu mano lo tengo todo. Tengo la gracia para superar cualquier tema en mi vida, cualquier área en mi corazón. Sé que tú me has dotado de esa victoria porque lo demostraste en la cruz. Gracias por amarme así y por ser tan paciente conmigo. Y todo esto, Padre, solamente por Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Pues bueno, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Y nos vemos, primero Dios, en 3 semanas. Obviamente conéctense, ¿no? Con los que vienen. Que Dios los bendiga. Oren mucho por cada uno de los estudios porque fluya todo. Eso les encargo mucho, ¿no? Y también quiero hacer un paréntesis y agradecerles por todo ese cargo que han tenido por los misioneros. Les agradezco. Yo tenía mucho miedo, la verdad, que en este tiempo de pandemia siempre nos ha sido un tema, la verdad, en nuestro grupo, la ofrenda, y me daba mucho miedo en este tema de no vernos, el tema de la ofrenda, pero la verdad es que le agradezco mucho a Dios la fidelidad de muchos que han sostenido esta ofrenda a pesar de no vernos, que hacen el esfuerzo cada semana de ir a algún lugar a depositarlo. De verdad que muchas gracias por tener ese cargo en su corazón. Y bueno, sin más, que Dios los bendiga.